¿Eres un curioso principiante de la electrónica? En este video voy a introducirlos en el mundo de la electrónica, pero no lo haré de la manera que comúnmente encontrarán en libros o en algún otro video de internet. Será un video más práctico donde obviamente habrá teoría, pero se explicarán cuando verdaderamente sean necesarias. En la electrónica existen 5 componentes fundamentales: las resistencias, los capacitores, los inductores, los diodos y los transistores. Estos componentes engloban la mayoría de la electrónica básica. Todas nacen de algún hecho histórico y científico. Cada una de ellas por separado encierran muchos conocimientos y nos abren las puertas a otros componentes que se derivan de ellos. Por eso, creo importante explicarlos por separado. El que esté dispuesto a acompañarme en este camino es más que bienvenido. Empecemos con las resistencias. Vamos, Octi. ¿Cuántas veces me querés hablar de los resistores? Ya la mayoría de nosotros lo sabemos. Y eso me parece muy bien, Shadow. Pero toda esta enseñanza que te traigo hoy es para acomodar u ordenar toda esa información que algunos tienen dispersa, o para armar una buena introducción para el que no sabe nada de electrónica y quiere empezar en este mundo. Bueno, está bien. La psicóloga dijo que sea más empático. Las resistencias son componentes electrónicos que se oponen al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Expliquemos esto de forma sencilla como le gustaría a Einstein. I agree. Imaginemos que tenemos un diodo LED que funciona con 3 voltios y lo queremos encender con 5 voltios. Si armamos este circuito, el LED se dañaría. Ahí es donde entra en acción la resistencia, que eligiendo la adecuada se puede comer los 2 voltios para que el LED no se dañe. Pero habías dicho que se opone al flujo de corriente eléctrica y ahora decís que se come voltajes. Esto tiene relación con la ley de Ohm, Shadow. La ley de Ohm relaciona la corriente, el voltaje y la resistencia, y dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En nuestro ejemplo necesitamos una resistencia que consuma el voltaje restante. Según el circuito tenemos un LED que funciona con 3 voltios, y digamos que también funciona con 20 mA, que según es el estándar de los LEDs. A la vez tenemos una fuente de alimentación de 5 voltios, y que puede entregar 1 ampere o 1000 miliamperes. Si usamos la fórmula de la ley de Ohm para saber qué resistencia usar, necesitaremos averiguar 2 cosas: el voltaje que va a consumir y la corriente que va a pasar por él. El voltaje que va a consumir ya lo sabemos, son los 2 voltios, y la corriente que pasará por él también lo sabemos, ya que es su estándar, y son los 20 miliamperes que necesita el LED. ¿No sería los 1000 miliamperes que dijiste? No, porque en este caso el diodo LED solo está pidiendo 20 mA a la fuente, es decir que te quedaría 980 mA para hacer otras cosas con esa fuente. Si el LED funcionara con 10, 200, 500 o 1000 mA, ese sería el dato que usaríamos para descubrir la resistencia, ya que ese sería el flujo de carga eléctrica que pasa por el circuito eléctrico. Volviendo con nuestro cálculo, la resistencia nos quedaría que es de 100 ohmios. Los ohmios, u ohms, son las unidades de medida de las resistencias eléctricas, la cual su símbolo es la letra griega omega. Pero eso no es todo. La resistencia se maneja con watts o vatios. Los vatios son las unidades de medida de la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la cantidad de energía que un aparato o componente consume en un determinado momento para poder funcionar. O también se dice que es la velocidad por unidad de tiempo al que la energía eléctrica se transfiere en un circuito eléctrico. Para saber cuánta potencia va a entregar la resistencia, necesitamos de esta simple fórmula: potencia igual a corriente por voltaje. Y en nuestro ejemplo, la potencia que entregaría la resistencia sería de 40 milivatios, según los cálculos. Por lo tanto, si no queremos que se queme la resistencia, deberíamos usar una con vatios más grandes, como una pequeña resistencia de octavo de watt, que es igual a 125 milivatios o miliwatts. El tamaño de la resistencia dependerá de nuestro diseño de circuito o de lo que cada electrónico desee. Las resistencias también se manejan con un código de colores, la cual es la que se muestra en pantalla. Van a encontrar resistencias comúnmente de 4 y 5 bandas de colores. El color y la posición de cada banda puede representar un número, un multiplicador o la tolerancia. Sigamos usando el ejemplo de los 100 ohmios. Por favor, no dejes que siga usándome. Si queremos saber los colores de la resistencia de 100 ohmios, en una resistencia que tiene 4 bandas, solo tenemos que tomar los primeros 2 números a la izquierda y buscar sus colores. En nuestro caso, el 1 sería el marrón y el 0 el negro.
Ahora, la tercera banda nos debería decir el número o color para el que fue multiplicado, la cual sería el color marrón nuevamente, ya que según la tabla, su multiplicador sería 10, es decir, los dos primeros números, el 1 y el 0, que juntos forman un 10, por el 10 que sería el multiplicador, 10 por 10, nos da los 100 ohmios que necesitamos para nuestro circuito LED. Y la cuarta banda nos diría su tolerancia. Espera, antes que sigas. ¿Y cómo hacemos si queremos usar una resistencia de 5 bandas? Fácil, las primeras 3 bandas nos dice sus dígitos, y en este caso la cuarta banda recién sería su multiplicador, y nuevamente la quinta banda sería su tolerancia. Ah, listo. Perfecto. Ahora bien, la tolerancia es un dato que nos dice cuánto es el porcentaje que una resistencia puede variar según su valor indicado. Supongan que tenemos una resistencia de 1000 ohmios o un k-ohm que su tolerancia es del 10%. El 10% de 1000 es 100. Es decir que esta resistencia, cuando la midamos, nos tiene que dar en un rango de 900 a 1100 ohmios. Las resistencias con 5 bandas tienen menos tolerancia que las de 4 bandas, es decir que las de 5 son más precisas con sus valores. De nuevo, este nivel de precisión varía dependiendo de cada técnico, diseñador o ingeniero electrónico en el diseño de su circuito. De las resistencias se desprenden otros componentes como los termistores, que la resistencia disminuye si es NTC o si es PTC, aumenta con el aumento de la temperatura. Los fotorresistores o LDR, que su resistencia disminuye con el aumento de la intensidad de la luz. Los varistores, que su resistencia disminuye drásticamente cuando se supera un cierto umbral de voltaje, utilizado principalmente para protección contra sobretensiones. El potenciómetro, un tipo de resistencia variable que se utiliza para ajustar el voltaje en un circuito, y las resistencias ajustables, que es similar a un potenciómetro, pero fue creado para ser ajustado una vez y luego permanecer en ese valor. Pero estos componentes los veremos en próximos niveles, para no marearnos, ya que sus aplicaciones son de casos puntuales o de circuitos específicos para su uso. Además, vayamos despacio, para ir asimilando bien cada componente. Debido a mi ocupada vida personal, no les puedo traer directamente el video explicando los 5 componentes fundamentales de la electrónica, ya que este tipo de videos nos lleva mucho tiempo hacerlos. Por eso, en próximos videos, les traeremos estos componentes una vez terminado de explicarlos, a todos por separados. Los englobaremos en un solo video, para que futuros visitantes puedan ver este sencillo curso en un video. Cualquier comentario, crítica o consejo es más que recibido. Estamos todos acá para aprender. Saludos, abrazos y hasta la próxima, electrónicos. Come back anytime.